Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Estamos próximos a comenzar el curso. Le vamos a pedir, por favor, como este curso está siendo grabado, que apaguen las cámaras, así nos vamos a quedar solo con la imagen de Víctor y su presentación. También les vamos a pedir que todas las preguntas que tengan que hacer con audio las vamos a dejar para el final, o sea que mantengan sus micrófonos en silencio, por favor. Cuando surja alguna pregunta la pueden ir dejando en el chat y nosotros con Francisco la vamos a ir recolectando para que al final de la clase del curso podamos sacarnos todas las dudas y realizar todos los comentarios. Bueno, es un placer para mí presentar a Víctor Fernández. Víctor es licenciado en Matemática por la Universidad Nacional de San Juan, realizó sus estudios de posgrado en Brasil, obtuvo su maestría y luego su doctorado en la Universidad de Campiñas. Actualmente es docente e investigador en la Universidad Nacional de San Juan. En su desempeño como investigador, siempre ha trabajado en proyectos relacionados y vinculados con la lógica matemática. Dentro de esta área, sus temas actuales de interés son la lógica abstracta, la lógica algebraica y las lógicas no clásicas. Hoy Víctor nos va a dictar este curso titulado Operadores de clausura aplicados a la lógica matemática. Muchas gracias, Víctor. Bien. No sé si ven todos el curso. Muchas gracias, Noelia, por la presentación. ¿Y se escucha bien? Te escuchamos bien. Sí, perfecto, la presentación se ve sin ningún problema. Lo que estoy presentando se ve sin ningún problema. Sí, se ve Sí, perfecto. se ve perfecto. Excelente, bueno, listo, muchas gracias. Bueno, gracias a los asistentes entonces, además de agradecerles obviamente a Noelia y a Francisco. Bueno, les cuento un poquito la idea del curso. El curso, en cierta forma, va a tratar de ciertas conexiones bastante básicas entre la lógica matemática, en un nivel muy sencillo, con la topología, en particular con la topología general. Más o menos el plan del curso es que la clase de hoy tenga un poco más de componente lógico, bastante de componente lógico, y la clase de mañana, que va a ser tal vez un poquitito más complicadita, más heavy, va a estar más vinculada con la topología. Yo de cualquier forma les voy a poner a disposición de ustedes estos slides que les estoy presentando, porque los slides son bastante extensos y yo los voy a ir salteando, pero me interesa que los tengan por si hay alguien que esté interesado en el tema. Bueno, les comento un poco más o menos cuál es la situación, qué es lo que yo pretendo, o el modo con el cual yo pretendo arrancar el curso. Básicamente, yo soy de San Juan, como les decía, en San Juan hay mucho, se refuerza mucho los estudios de lógica, y en particular, en la primera materia de primer año, tenemos lo que nosotros conocemos como tablas de verdad, ICB, y yo doy por sentado que en la gran mayoría de los cursos de licenciatura o de profesorado de ustedes, en algún momento ven tablas de verdad, ¿sí? Ya sea en una materia de álgebra introductoria, o en matemática discreta, o en un curso de fundamentos, pero es algo mínimamente necesario para poder encontrar, como digo ahí en la transparencia, formas válidas de razonamiento. ¿Está bien? El tema es que uno aprende el algoritmo y está todo bien, pero nosotros vamos en esta parte del curso a aprender o a tratar de entender cuál es la matemática por detrás de ese algoritmo de tablas de verdad, y para eso necesitamos ciertos recursos. Los recursos usuales, obviamente, como vamos a ver, las tablas de verdad tienen que ver con funciones. Si hay funciones, hay álgebra. Tiene mucho que ver con matemática discreta, pero un poquito más oculto está la topología encubierta dentro de esto, y vamos a ver por qué, y de eso se trata justamente el curso que va a transcurrir entre hoy y mañana. Este método de tablas de verdad permite encontrar resultados matemáticos bastante importantes y lindos, ¿sí? Referidos a la lógica.
y aclaro aquí, clásica, y anticipo, para aquellos que no conozcan, para varias lógicas no clásicas, es decir, lógicas que escapan de la concepción habitual de lo que se entiende por un razonamiento válido. Después les voy a mostrar algunos ejemplos para aquellos que estén interesados, no es obligatorio por ahora. Básicamente vamos a trabajar el curso en el formato, en este curso, lógica clásica, como les dije, pero en el formato proposicional, o sea, sin los cuantificadores para todo existe. Es decir, la versión más sencilla de la lógica clásica. Bien, como les dije recién, nosotros trabajamos este curso utilizando, este curso o cualquier curso de lógica, con tablas de verdad. ¿Con qué arranca la idea de tablas de verdad? La idea de tablas de verdad arranca con un concepto más primitivo que la propia tablita, que es el concepto de fórmula, y que tiene que ver con la idea de lo que va a ser un lenguaje. El lenguaje, que es donde se construyen las fórmulas, digamos, es el ámbito donde van a estar habitando las fórmulas, está constituido por fórmulas atómicas, que usualmente uno les pone P, Q, R tradicionalmente. Si se nos acaban las letras, le empezamos a poner subíndices, P1, Q1, R1, etc. Y por esto se considera que el conjunto de fórmulas atómicas es numerable, ¿sí? No es finito, ¿sí? Y además vamos a tener un conjunto de conectivos. Los conectivos, aquí voy a indicarlos para que ya no haya más confusión. Esta especie de B corta es lo que tradicionalmente simboliza como disyunción, conjunción, implicación, y este angulito es el que tradicionalmente se utiliza en muchos cursos para la negación. Bueno, además de eso, vamos a utilizar paréntesis, como en cualquier expresión polinómica, para indicar prioridad en ejecución de operaciones. Son símbolos de puntuación los paréntesis, por lo tanto. ¿Cuál va a ser el conjunto de fórmulas? Que yo lo voy a llamar así. El lenguaje generado por los conectivos de la lógica clásica. Para cualquier par de strings, ya les explico lo que son los strings, de símbolos alfa y beta, tenemos las variables proposicionales o fórmulas atómicas, como dije recién, son fórmulas buenas, de buena calidad. Y si uno ya tiene dos fórmulas, este tirón de símbolos, paréntesis a izquierda, pegar la fórmula que ya se considera de buena calidad, pegar el simbolito de disyunción, pegar otra fórmula que ya previamente viene dada, cierro con paréntesis a derecha, ese símbolo también es fórmula. Lo mismo para la conjunción, para la implicación y para la negación, quedaría un poquito más corto. Si uno tiene una fórmula previamente validada, abro paréntesis a izquierda, coloco símbolo de negación, pego la fórmula alfa, cierro con paréntesis, eso va a ser fórmula. Y no hay otro modo adicional de construir fórmulas. Las reglas que me permiten construir fórmulas son estas. En este punto podríamos decir dos cosas. Primero, vuelvo a la idea de string que había dicho recién. Uno tiene a mano, digamos así, como letras o símbolos de un alfabeto. El alfabeto está constituido por todas estas letritas, estos cuatro conectivos y estos dos símbolos de paréntesis. Con esas letras uno puede armar lo que se llamarían palabras. ¿Qué es lo que sería una palabra? Un tirón, una N-upla, una K-upla de simbolitos. Los puede poner a lo tonto, digamos así. P, disyunción, Q, R, implicación, paréntesis izquierda, paréntesis izquierda, paréntesis derecha, y cerró el string. Cerró el tirón. ¿Está bien? Eso es, técnicamente hablando, una palabra, y está todo bien, pero no es una palabra que tenga un significado de nada. Entonces, nosotros, usualmente, cuando uno parte un alfabeto, lo que primero se hace en cualquier curso de lógica, y esto está pegando al palo de la matemática discreta, digamos así, es, dentro de todas esas N-uplas, decidir cuáles son las que me representan fórmulas buenas. Las que me representan fórmulas buenas son las que obedecen a esta reglamentación, que repasamos antes de pasar a la transparencia siguiente. Toda variable o fórmula atómica suelta es una fórmula buena, es una fórmula bien formada, es un elemento del lenguaje. Si yo ya tengo dos fórmulas bien formadas, o sea, bien validadas del lenguaje, este tipo de tirones, de strings,
también se considera un elemento del lenguaje y no hay otra posibilidad, ¿sí? Ese conjunto, que va a ser clave en cierto aspecto en lo que va a ser la lógica clásica y las no clásicas también, es lo que se va a llamar lenguaje formal de la lógica clásica. Un detalle menor, que esto pasa lo mismo, del mismo modo que se trabaja en ejercicios combinados, si hay una convención, una vez que ya se hiperformalizó todo, la hiperformalización está dada por esta receta algorítmica, ¿sí? Uno puede relajarse un poquito y eliminar cierta simbología medio pesada. Por ejemplo, cuando uno ya cerró la fórmula, los paréntesis externos los puedo eliminar y los dejo directamente así. O si uno tiene cierta convención de que ciertos conectivos son más importantes que otros, pasa lo mismo en un ejercicio combinado de la primaria, digamos así. La suma se resuelve después del producto. Hay una convención en la lógica también. La implicación se aplica después de este simbolito que les recuerdo que es la conjunción. Esta simbología, más abreviada, me está indicando esto. Si yo quisiese hablar de una fórmula donde primero se indique la implicación, debería ahí sí colocar el paréntesis para decir, lea Q implica R y después haga la conjunción con P. Mientras que esta de aquí simboliza la que estoy indicando aquí con la manito, ¿sí? Haga primero conjunción de P con Q y después tome P implica R. Lo más importante es que esto, bueno, podría ser algo netamente, como dije recién, vinculado a la matemática discreta, ¿cierto? Pero, curiosamente, esto es una álgebra. ¿Qué entiendo por álgebra aquí para aquellos que no recuerden, aquellos que no hayan pasado por materias de estructuras algebraicas o de álgebra universal? Una álgebra, por álgebra en un sentido hiper general, se entiende un conjunto no vacío con operaciones. Operaciones que pueden ser de aridad 1, 2, 3, lo que uno quiera, y las operaciones son funciones que van del soporte en el mismo soporte, ¿sí? Vamos a ver por qué el lenguaje, este formalismo tan algorítmico, puede entenderse como un álgebra. Veamos, por ejemplo, qué pasa con la disyunción. ¿La disyunción qué hace? Si yo tengo una fórmula alfa y tengo otra fórmula beta, automáticamente me genera una nueva fórmula. ¿Cuál es la fórmula nueva? Alfa disyunción beta. Es decir, la disyunción tomó dos elementos del lenguaje y me generó un elemento nuevo del mismo soporte, del propio lenguaje. Es decir, la disyunción puede ser entendida como una función binaria. Lo mismo le pasa para la conjunción, lo mismo le pasa para la implicación, y obviamente la negación se entiende como una función unaria, en este caso, ¿ok? ¿Sí? Tengo la fórmula alfa, la función negación aplicada a alfa, como alfa es un elemento del lenguaje, sería, el resultado de la aplicación de esta función sería un elemento del lenguaje, como estoy indicando ahí. ¿Cuál fórmula es? Negación de alfa. Siempre con paréntesis externos, aunque después ya sabemos que los podemos eliminar, y yo lo voy a hacer, de hecho. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que nosotros trabajábamos en tablas de verdad, que era tomar fórmulas y generar la tablita, ya por el momento ya sabemos que el propio conjunto de fórmulas, que es lo que se llama el lenguaje formal de la lógica, es una álgebra, es un dato para tener en cuenta. De hecho, es una álgebra, a nivel técnico se llama álgebra de palabras, es una álgebra bastante salame en el lenguaje. ¿En qué sentido, por ejemplo? No es conmutativo. La palabra alfa disyunción beta es diferente de la palabra beta disyunción alfa. Son símbolos carentes de significado, ¿sí? Pero además tiene esta aridad. Esto se llama el tipo de similaridad que indica con qué símbolos trabajo y cuál es la aridad de cada función, digamos. Sería, obviamente, como estoy trabajando con los conectivos entendidos como funciones, puestos en este orden sería, es una álgebra de tipo 2, 2, 2, 1. Quiere decir este pequeño recordatorio, que la disyunción es binaria, la conjunción también, la implicación también, y la negación es unaria. ¿Por qué motivo me interesa el tipo de similaridad? Porque muchas nociones algebraicas, tales como las de homomorfismo, que vamos a ver ahora, ya estamos saltando a homomorfismo,
solo pueden ser definidas cuando uno construye una álgebra que tenga el mismo tipo de similaridad, que en este caso, que el lenguaje, que ya, como dijimos recién, lo entiendo como un álgebra. Repasamos lo que dije hasta ahora. El lenguaje, el conjunto de fórmulas, es un álgebra. Esta es su similaridad. Vamos a construir otra álgebra. Otra álgebra que tenga tantas funciones como aparecen aquí, con la misma aridad. ¿Cuál va a ser esa álgebra? Esa álgebra es el álgebra que se manipula tradicionalmente con los simbolitos ceros y 1, ¿sí? Y es el álgebra que en definitiva genera o construye la tabla de verdad, digamos, ¿sí? Recordemos acá que por qué se simboliza esto con 0 y 1. El 0 va a representar lo falso y el 1 va a representar lo verdadero. Y entonces aquí, solo con un pequeño recordatorio que seguro ustedes ya conocen, nosotros decimos la tabla. Como dije recién, estas funciones que eran del lenguaje deberían tener funciones con la misma aridad en el 0,1. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Acá las tenemos, acá están descritas, toscamente hablando, por ejemplo, en la disyunción. Lo que digo acá, o lo que estoy queriendo decir con este soporte es falso de disyunción, falso es falso, falso de disyunción, verdadero es verdadero, verdadero de disyunción, cualquier cosa es verdadero. ¿Sí? Lo mismo para las otras. Voy a frenar un toque en implicación, porque en implicación, si recuerdan aquellos que vieron tablas de verdad, tiene una característica medio extraña. ¿Cuál es la característica? Que falso implica cualquier cosa, sea falso o sea verdadero, siempre va a ser verdadero. Y esto es muy importante. De la falsedad, uno puede implicar cualquier cosa y está seguro que esa implicación es verdadera. Va a tener ciertas repercusiones fuertes un poco más adelante esto. El antecedente verdadero, 1, aquí sí hay una pequeña diferencia. Verdadero implica falso es falso, verdadero implica verdadero es verdadero. Muy bien. Estas funciones que están acá en el 0,1, no las voy a llamar conectivos. Los conectivos son las mismas funciones, pero del lenguaje. Estas funciones, como juegan en el 0,1, les voy a llamar otro nombre solo para diferenciarlas. Se van a llamar funciones de verdad. No sé si se ve ahí abajo, pero lo que estoy diciendo es que si yo tengo dos álgebras, una álgebra es el álgebra de palabras, el lenguaje, otra álgebra es el 0,1, yo voy a tratar de interpretar las fórmulas con funciones que vayan justamente de las fórmulas al 0,1. Esas fórmulas se llaman valuaciones, esas funciones, perdón, se llaman valuaciones. ¿Qué hacen las valuaciones? Toman fórmulas y a las fórmulas le asignan un valor de verdad o falsedad, ¿sí? Pero, ojo, ese valor de verdad o falsedad depende de la información previa que uno tenía con la verdad y la falsedad de las subfórmulas que tenía en una fórmula de complejidad mayor. Explico un poquito más con esto en detalle. Si yo quiero dar el valor de verdad a una disyunción, este valor de verdad, obviamente, función. Esta función es la función para el 0,1, ¿sí? Por eso indico aquí, en el slide queda bien resaltado, que toda esta expresión, toda esta simbología que tengo al lado izquierdo, hace referencia a los conectivos, mientras que esta misma simbología que está del lado derecho hace referencia a las funciones en el 0,1, ¿sí? Si ustedes piensan, y si ustedes recuerdan el concepto de homomorfismo, por ejemplo, para aquellos que hayan visto teoría de grupos, lo que está pasando acá es que se está comportando la función como siendo un homomorfismo de grupos, de la operación suma. Aquí como está actuando como un homomorfismo en la operación inversa. La idea de homomorfismo puede trasladarse, digamos así, a cualquier tipo de álgebra, no solo a grupos o a anillos, o a espacios vectoriales, donde uno tiene una noción bastante similar, que es la noción de transformación lineal. Esto se puede trabajar en cualquier contexto algebraico, y básicamente lo que está ocurriendo que estas funciones, que son homomorfismos, se pueden graficar el comportamiento de la siguiente forma, que ya lo había anticipado. Uno tiene dos fórmulas. Si uno tiene una función que manda alfa a su valor en el 0,1 y beta también, y uno quiere conocer el valor obligatorio que va a tener dicha función, la b corta,
en alfa disyunción beta, uno se plantearía, bueno, ¿a dónde va a parar eso? Respuesta, eso va a parar, dado que acá tengo B de alfa que está en el 0,1, B de beta que está en el 0,1, y tengo una operación asociada a la disyunción actuando en el 0,1, lo más natural es que la imagen de esta fórmula vaya a parar acá. ¿Sí? Muy bien, esa noción es la de homomorfismo. Entonces, ya sabemos varias cosas. Primero, las fórmulas constituyen un álgebra. Las valuaciones, que son cada línea de la tabla de verdad, cada línea de la tabla de verdad es una evaluación, es en el fondo un homomorfismo, entre dos álgebras que son similares. ¿Y cuándo decimos que una fórmula es buena, es válida, es verdadera dentro de las tablas de verdad? Cuando siempre vale 1, no importa la línea de la tabla de verdad que yo haya elegido. Técnicamente hablando, como ya sabemos que las líneas de la tabla de verdad son valuaciones y por lo tanto homomorfismos, nosotros decimos una fórmula alfa es tautología, lo remarco aquí, tautología es la expresión técnica para decir fórmula buena, fórmula válida. ¿Sí? Si no conocían la nomenclatura, las fórmulas buenas de tipo, no sé, x implica x o X implica X o Y, ese tipo de fórmulas son justamente tautologías. Si uno hiciese toda la tabla de verdad, daría que para cualquier línea de la tabla, es decir, para cualquier evaluación, es decir, cualquier homomorfismo, que vaya del lenguaje al 0,1, el valor de esa fórmula vale 1. Aquí tengo algunos ejemplos de tautologías que me parecen buenos para recordar. Son las formas de razonamiento válidas que tenemos los matemáticos para jugar. Por eso es que se les enseña tabla de verdad. Uno sabe que alfa implica alfa, funciona siempre, no importa con qué rellene alfa, que de alfa y beta se obtiene alfa, que de alfa se obtiene alfa o beta, que la disyunción es conmutativa, justamente, alfa o beta se obtiene beta o alfa, y vamos a ver otras más. Pero bien, esa noción que tenemos nosotros de tautología, la vamos a generalizar un poquitito. En vez de trabajar con fórmulas individuales, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando nosotros queremos trabajar con premisas y conclusiones. ¿Sí? Esa idea de decir que una fórmula es buena, la vamos a dejar un poquito de lado y vamos a trabajar con algo un poquitito más importante, que es decir, cuando una fórmula, sin ser tautología, es obtenible, o es deducible, o es inferible, a partir de un conjunto de fórmulas que actúan como premisas. Esa noción es lo que se llama relación de consecuencia, y se define de un poquitito, de un modo un poquitito más duro. Tomen gamma un conjunto de fórmulas, y visualicen este conjunto gamma como un conjunto de hipótesis. Y tomen alfa como algo que sospechan que es la conclusión de esas hipótesis gamma. Uno dice que alfa es consecuencia de gamma, sí, solamente sí, los que hayan visto tablas de verdad lo recordarán, para toda evaluación, en donde todas las formulitas gamma, minúscula, que están en gamma, vale 1, es decir, siempre que yo tenga que son verdaderas las premisas, se obtiene que la conclusión es válida. Si ocurre eso, fíjense que yo acá estoy comparando, siempre que los valores de las valuaciones en gamma valgan 1, obligatoriamente la evaluación de alfa vale 1. Estoy relacionando, estoy comparando el conjunto gamma de potenciales premisas con la fórmula individual alfa, que sería la potencial conclusión, ¿cierto? Bien. Esa simbología, decir que pasó esto, se simboliza de una forma más cortita de este modo. De gamma se deduce alfa con este simbolito que se le suele llamar relación de consecuencia semántica, o tradicionalmente también se le dice el martillo semántico, martillo obviamente por la forma gráfica que tiene, martillo semántico doble. ¿Por qué está buena la idea de consecuencia? Porque generaliza la idea de fórmulas válidas también. Las fórmulas válidas, las tautologías, son aquellas que son tan buenas, como, no sé, como alfa implica alfa, que no necesitan de premisas para ser obtenidas. Son aquellas que nacen a partir del vacío. Tradicionalmente, en vez de indicar esto, uno lo indica sin, no pone el dibujito del símbolo vacío. ¿Está bien?
Veamos algunas consecuencias, aquí tengo algunas consecuencias. Fíjense, con tablas de verdad uno puede construir y chequear que estas consecuencias andan bien. Por ejemplo, acá tengo algo que sería como la propiedad transitiva. Si alfa implica beta es verdadero y beta implica gamma es verdadero, entonces uno puede decir que alfa implica gamma es verdadero. Lo mismo ocurre aquí con la conjunción. Si alfa implica beta es verdadero, cualquiera de sus partes, en particular alfa, también lo ha de ser, ¿sí? Y esta es la clásica de cómo actúa la negación con las implicaciones, que es lo que más se refuerza a través de los cursos de primer año, porque muchos de los chicos de primer año no saben cómo actuar para razonar cuando se niega una implicación. Si alfa implica beta es verdadero, entonces la falla en beta va a implicar la falla en alfa. Pero no voy a tener no alfa implica no beta. Ojo, ¿eh? Bueno, recuérdenlo. Ustedes ya lo saben, son grandes. Estos son ejemplos, como les dije recién, antes de continuar, de lo que sería la relación de consecuencia determinadas por las tablas de verdad. Aquí gamma sería este conjunto y el alfa al cual hacía referencia acá arriba sería esta formulita individual. Gamma, un conjunto unitario en este caso, alfa, formulita individual, gamma nuevamente un conjunto unitario, alfa, todo esto, formulita individual. Bien, ahora voy a saltar a algo que me parece muy piola, y esto ya deja de verse en los cursos tradicionales de lógica que fuera de la gente interesada en la lógica matemática como área de trabajo más profesional, digamos, uno puede no trabajar con tablas de verdad, uno puede trabajar con otro tipo de técnicas. Y esas técnicas son, hay muchísimas, yo les voy a mostrar una, solo para indicar que en el fondo las tablas de verdad no son importantes. La tabla de verdad es lo más sencillo que uno enseña, pero para la lógica la tabla de verdad no es algo demasiado importante. Uno puede simular esta misma relación de consecuencia utilizando, por ejemplo, métodos axiomáticos. ¿Qué son métodos axiomáticos? La idea es simular el formato tradicional de axiomática que viene de la época de Euclides, pero dentro del lenguaje formal. Para eso necesitamos, por ejemplo, axiomas. ¿Qué quiere decir axiomas? Son fórmulas muy especiales que se consideran como verdades totalmente establecidas. Los axiomas en particular de la lógica clásica, un buen conjunto de axiomas, son estas fórmulas que yo digo, esas fórmulas son buenísimas, son válidas. ¿Por qué motivo? Por decreto, es un axioma. La transitividad, ¿sí? Es un axioma, es una fórmula válida de la lógica. De alfa tener alfa o beta también es un axioma. Tenemos varios más, no me voy a detener en esto. Si les interesa, lean el slide que va a estar a disposición. Tengo muchos otros axiomas. Tengo un axioma que sí voy a remarcar, que es el axioma alfa o no alfa, que se llama el principio de tercero excluido, ¿sí? Que dice simplemente que, dada una expresión cualquiera, o bien esa expresión es verdadera, o bien su negación es verdadera, ¿sí? Dado un número X, o bien X es par, o bien no vale que X sea par. Eso es una verdad incuestionable de la lógica clásica. Bien, volviendo a la adaptación de los conceptos axiomáticos de geometría a la lógica. ¿Qué hace uno cuando tiene axiomas? Cuando uno tiene axiomas, deduce, es decir, encuentra lo que se van a llamar teoremas. ¿Y cómo los encuentra? A partir de esto, empieza a razonar y genera nueva información. Esa generación de nueva información se debe a que hay una regla que está oculta, que dice cómo generar nueva información. Aquí, en el caso de la simulación del método axiomático para lenguajes formales, la regla la vamos a explicitar. La regla tradicional es, si usted tiene que alfa es teorema y que alfa implica beta es teorema, entonces puede garantizar que beta también va a ser teorema. Esa regla tradicionalmente se llama modus ponens, pero yo también, por cuestiones gráficas, le voy a decir que también se le dice detachment o simplificación, como una especie de simplificación en fracciones. Si uno tiene alfa implica beta y también le aparece alfa, puede tachar el alfa y le queda el beta solito. El alfa en ambas partes y le queda el beta solito. Una especie de simplificación en ese sentido. ¿Para qué hacemos todo esto? Todo esto lo hacemos, les recuerdo un poquito para volver al eje.
Ya teníamos una relación de consecuencia que era el martillito semántico. Vamos a simular esto de ese martillito, pero con otro recurso que no sea el dado por tablas de verdad. Y el recurso es el siguiente. Dado con la idea de axiomas, dado la idea de regla de inferencia, vamos a decir lo que es una... Acá hay un comentario sobre lo que es un axioma esquemal, pero lo voy a saltear. Lo que es una demostración formal. Una demostración formal es, digamos, lo que sería una idea formal de lo que lee uno cuando lee la demostración de un teorema. ¿Qué es lo que es una demostración de un teorema en definitiva? Es un montón de frases, una que viene después de la otra, y en donde esas frases están concatenadas por un razonamiento. Acá va a ser igual, pero la concatenación no viene dada por el razonamiento, sino que simplemente viene dada porque en el tirón de una demostración se le permite a uno agregar axiomas, eventualmente hipótesis, y se permite obtener nuevas fórmulas mediante la simplificación o el modus ponens. Toda fórmula que se obtenga mediante una demostración formal se va a llamar teorema, pero teorema formal, no lo confundan con teoremas típicos de la matemática del lenguaje natural, ¿no? Esto es una cosa netamente computeril, digamos así. Por otro lado, si en esa demostración yo agregué información extra que no era verdadera y obtuve el alfa, pero a partir de la información extra dada por gamma, es una demostración formal, pero alfa no sería teorema, sino que simplemente alfa es demostrable a partir de mi conjunto de hipótesis gamma. ¿Sí? Un ejemplito de demostración formal, fíjense, es un tirón bien computacional de fórmulas, una debajo de la otra, en donde yo las estoy colocando en este orden porque se me permite colocarlas en ese orden, ¿sí? En base a la reglamentación que dije recién. ¿Por qué motivo puedo utilizar esto? Por ejemplo, el axioma 5 que decía que si uno tiene una conjunción implica cualquier parte de la conjunción, es teorema, lo puedo pegar. Este axioma es un poquito más largo, pero crean que obedece a un formato del axioma 10. Se me permite pegarlo, ¿sí? Y fíjense qué pasa aquí. En el paso 1, tuve una fórmula de formato alfa, digamos. En el paso 2 tengo toda una fórmula de formato alfa, fíjense que estoy copiando, lo de arriba implica beta. La forma de obtener nuevos teoremas es, si tiene alfa y tiene alfa implica beta, simplifique y simule que está tachando acá. Tacha, tacha, y este tironcito de acá se convierte en un nuevo teorema. Como además yo tenía el axioma del tercero excluido, lo pego acá, paso lícito porque los axiomas los puedo pegar cuando yo quiera, y vuelvo a aplicar modus ponens. Tengo alfa implica beta, tengo alfa, tacho, tacho, y me queda alfa implica alfa. O sea que alfa implica alfa es un teorema, y lo he obtenido obviamente con una metodología que no tiene nada que ver con las tablas de verdad. Es una metodología que se llama sintáctica, ¿sí? De hecho, me genera este simbolito que se va a llamar, lo estoy anticipando, la relación de consecuencia sintáctica o martillito sintáctico o martillo simple. Fíjense que el mango del martillo tiene un solo palito, el semántico tiene dos, ¿sí? Es simbología que aparentemente es diferente, pero ya vamos a ver que hay una cierta confluencia. Bueno, acá hay un ejemplito de cómo sería una demostración sin premisas. Alfa implica alfa, es un teorema formal que nació de la nada, no necesitó premisas previas. Pero acá tenemos un ejemplito un poquito más largo, ¿sí? De una expresión, que esto les garantizo que vale en la lógica clásica, que dice lo siguiente. Alfa, si uno tiene como hipótesis o como premisa, alfa implica beta implica gamma, y además tiene alfa implica beta, entonces a la larga uno puede deducir que tiene alfa implica gamma. Vamos, ya voy a hablar un poquito del significado de esto, pero veamos cómo formalmente se puede llegar a esta relación de consecuencia. Bueno, en las demostraciones formales con premisas adicionales se permite pegar las premisas en cualquier parte, solo con un detalle, no son teoremas, son algo de menor valor, los coloco. Después empiezo a colocar axiomas, aquí lo pueden ver con más detalles, pero acá hay un axioma que estoy utilizando que dice que
cadenas de implicaciones se pueden simular como una única conjunción. ¿Sí? Toscamente hablando, este axioma es válido, digamos, ¿qué quiere decir esto? Si uno tiene un triángulo, entonces, si además ese triángulo es rectángulo, tengo que vale el teorema de Pitágoras. Bueno, esa cadenita inicial la puedo simular como, si tengo un triángulo que es rectángulo, todo de un solo paquete, con conjunción, entonces vale el teorema de Pitágoras. Esa pequeña conexión está reglamentada como permitida, de acuerdo al axioma 9, la puedo pegar. Como tenía la línea 1 y tengo la línea 3, puedo simplificar, me queda la línea 4. Agrego otro axioma, agrego alfa implica alfa. ¿Puedo agregarlo? Sí, porque es un teorema previo. Es como que yo, si no me convenzo de agregarlo acá, podría haber copiado todos los 5 pasos del teoremita previo que está acá, este que está acá, los pegaba aquí y llegaba a alfa implica alfa sin ningún problema, y sigo trabajando. Tengo alfa implica alfa, tengo esta fórmula, simplifico y me queda este tirón. Muy bien. Pero como también tenía alfa implica beta de hipótesis, y del paso 2 y el paso 7 puedo volver a simplificar y me queda esta expresión. Bien, ahora tengo otro axioma, no importa de dónde viene, lo coloco acá, pero ese axioma, crean que efectivamente es un axioma, ¿sí? Pero ese axioma, si lo leo con el paso 8, tengo el formato típico de la regla de simplificación. Fórmula alfa, fórmula beta, alfa implica beta en el paso 9, tengo el alfa en el paso 8, pueden simplificarse y me queda todo de este tipo. Y finalmente, como en el paso 4 tenía alfa, digamos así, y acá tengo alfa implica beta, puedo volver a simplificar y me queda alfa implica gamma. ¿Estoy diciendo que alfa implica gamma es un teorema, que es verdad? No. Estoy diciendo que alfa implica gamma se obtiene siempre y cuando estas dos informaciones previas estén presentes. Si no, no se puede obtener alfa implica gamma. Y es por eso que se simboliza de esta forma. Alfa implica gamma es consecuencia sintáctica, en este caso, de estas dos formulitas previas. Muy bien, acá está resaltado en color que estas dos hipótesis en azul me llevaron a la fórmula alfa implica gamma al final. Muy bien, y ahora voy a indicar un teorema que por supuesto no voy a demostrar. Las demostraciones en lógica son bastante, no es que sean heavy, pero son bastante inusuales en comparación con el resto de la literatura tradicional de matemáticas. Entonces, en general, uno no está acostumbrado a demostrar teoremas referidos a la lógica. Pero un teorema importante es, tenemos dos relaciones. Esta relación, ¿sí?, que es la semántica, la que tiene el doble martillo, que está dada por tablas de verdad, y tengo esta otra, que es la sintáctica, que está dada por esa construcción extraña que se llaman demostraciones formales. Genial. ¿Quién dijo que son las mismas? ¿Quién dijo que si de gamma se obtiene alfa por tablas de verdad, entonces de gamma se va a obtener alfa por demostraciones formales y viceversa? Bueno, eso efectivamente funciona y es así, pero hay que demostrarlo y eso es lo que dice ese teorema. ¿Sí? Esta relación conecta los mismos gamma con los mismos alfa que esta relación sintáctica. Entonces, venimos al punto clave de la lógica, y aunque parezca mentira, se va a estar viendo una pequeña luz al final del túnel que nos va a acercar a la topología, aunque todavía ustedes no se percaten de eso. Lo que importa de la lógica clásica en realidad es, por supuesto, el lenguaje. El lenguaje es algo que tiene que ser formal y no nos podemos mover de ahí. Pero además, lo que importa es la relación de consecuencia en sí misma. No importa con qué técnica, o con qué metodología, o con qué algoritmo nosotros la construimos. La pudimos haber construido por tablas de verdad, pero podríamos haberla construido por demostraciones formales. Y hay 10.000 otros modos de construir la misma relación. Lo que importa es que es una relación que conecta, y esto quiero volver a recalcar, conjuntos de fórmulas del lenguaje con fórmulas individuales del lenguaje. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo eso,
vamos a ver cómo se explicaría la lógica clásica, todavía seguimos en la lógica clásica, independientemente de las presentaciones. Por presentación me refiero a si se hizo por tablas de verdad, o si se hizo por demostraciones formales, o por cualquier otro método que no les estoy comentando. Lo que importa es que esta relación tiene ciertas propiedades, y vamos a ver cuáles son esas propiedades. Por el momento, vamos a hablar de la lógica clásica. ¿Qué sería la lógica clásica? La lógica clásica, bien formalmente hablando, y ya nos estamos alejando bien de un curso de primer año, es un par, es decir, es una estructura matemática, en donde el soporte en donde vamos a estar jugando son fórmulas. El soporte es un lenguaje. El soporte es un álgebra de palabras, dotado con una relación de consecuencia. ¿Sí? Bueno, el álgebra de palabras, obviamente, como dije recién, sus funciones son los propios conectivos, y la relación de consecuencia, no importa del modo en el cual haya sido generada, verifica ciertas propiedades. La propiedad más sencilla de todas es la que estoy diciendo acá, ¿no? Conecta subconjuntos del lenguaje, por eso está conecta, esto es algo que conecta conjuntitos gamma, subconjuntos de fórmula, con fórmulas individuales. Acá esto simboliza partes del lenguaje, es decir, los elementos de aquí son subconjuntos del lenguaje. Y aquí conecto con fórmulas individuales. Muy bien, recalco nuevamente lo que dije, el lenguaje es un álgebra, los elementos son las fórmulas, las funciones son los conectivos. Ese álgebra es un álgebra especial, solo lo comento a título de cultura general. Técnicamente hablando se llama el álgebra absolutamente libre, definida por esas 4 funciones, teniendo el conjunto de fórmulas atómicas como generadores. Para abreviar vamos a decir simplemente el álgebra de palabras, pero que quede claro que el lenguaje es un álgebra. Y la relación de consecuencia, como dije, está contenida aquí, pero veamos algunas propiedades. Las propiedades que vamos a ver ahora son típicas de la lógica clásica, algunas, pero otras son más típicas de cualquier otra lógica no clásica que tal vez veamos al final de esta charla del día de hoy. Vamos a ver cosas típicas que tiene la lógica clásica en relación a la relación de consecuencia. Antes que me olvide, perdón. La lógica clásica la simbolicé así. El martillito, ¿por qué se eligió el sintáctico? Se podría haber elegido cualquiera, el martillito simple o el doble. Tradicionalmente se elige, uno pone cualquiera, pero en la literatura uno por pereza pone el martillito con un solo palito. ¿Está bien? Pero lo que importa acá no es que sea formal o que sea por tablas de verdad o por lo que sea, sino que simplemente es una relación de consecuencia. Vuelvo a lo que estaba hablando. Esa relación de consecuencia tiene fórmulas que se obtienen a partir de la nada. En la lógica clásica pasa eso, por ejemplo. Alfa o no alfa es una verdad que es incontrastable y se obtuvo a partir de la nada, a partir de ningún tipo de información. Otras que son importantes y que las vamos a utilizar. El principio de no contradicción. No puede ocurrir que alfa y su negación sean verdaderas simultáneamente. Eso es lo que está diciendo aquí. Que es un principio un poquito más controversial, que es el principio de linealidad, que dice alfa implica beta, o si no, beta va a implicar alfa. Alguna implica a la otra de algún modo, ¿sí? Pero eso hace referencia, la primera propiedad que tiene el martillito que estoy comentando, hace referencia a que existen fórmulas que se obtienen a partir de la nada. Existen fórmulas que son consecuencias del vacío, digámoslo así. Otras propiedades que tiene la lógica clásica. Alguna persona que ya me escuchó puede haber notado que en el fondo este simbolito de relación de consecuencia es muy parecido, tiene un comportamiento similar a la implicación. Bueno, la lógica clásica efectivamente hace eso. Imagínense que gamma es el conjunto vacío, ¿sí? Yo diría que de alfa, o mejor dicho, que beta es consecuencia de alfa, gamma vacío. Es lo mismo que decir que alfa implica beta es teorema, se obtiene a partir del vacío. Técnicamente hablando, la lógica clásica tiene la característica de que esta relación de consecuencia, que es algo informal, no forma parte del lenguaje, puede simularse
con un símbolo formal, la propia implicación. No todas las lógicas tienen eso. La lógica clásica sí, y eso la hace muy eficiente, digamos. Y esta propiedad, para aquellos que les interesa la topología, ya vayan masticando a qué se puede parecer. Si de gamma, de un conjunto de hipótesis que podría tener infinitas hipótesis, se deduce una fórmula alfa, entonces, de ese conjunto infinito de hipótesis, yo en realidad tengo un conjunto gamma estrella finito contenido en él, que me permite ese conjunto gamma estrella, que obviamente es más chico, de hecho es finito, ¿sí?, de obtener o deducir la misma fórmula alfa. ¿Sí? Creo que esto es una obviedad, sobre todo en las demostraciones formales que hemos visto recién. Por más que uno tenga infinitas hipótesis a mano, en una demostración formal solo utiliza un puñado finito de ellas. Entonces, siempre que uno tenga una relación de este tipo, puede suponer que este gamma, en cierta forma, es un gamma estrella que es finito. Además vale, y esto sí lo voy a aclarar, que la lógica clásica es estructural. ¿Qué quiere decir que es estructural? Que si uno tiene una consecuencia que es válida, por ejemplo, aquí vayan directo al ejemplo, yo puedo rellenar P, Q y R con cualquier cosa, digamos, con cualquier fórmula de una complejidad mayor que P, Q y R, y la consecuencia va a continuar siendo válida. Por ejemplo, la transitiva es una verdadera lógica para P, para Q y para R. Pero si yo sustituyo P por algo más complejo, P implica Q, Q lo dejo como está, Q lo dejé como está aquí, lo dejé como está aquí. Y R lo sustituyo por algo más complejo, P supremo E, P disyunción S, ¿sí? Entonces voy a obtener P conjunción Q, que era lo que había utilizado para sustituir la P original, y implica P o S. Es decir, esta estructura, una vez que tengo una estructura válida, la puedo rellenar con expresiones de una complejidad más grande y esa relación sigue siendo válida. Acá estoy diciendo, fíjense, de P y Q implica Q, de Q implica P o S, por transitiva voy a tener, de P implica Q, tengo P o S. Ya está. Perdón, P conjunción Q implica P o S. Es simplemente estoy aplicando la transitividad a fórmulas de una complejidad menor. Ese tipo de propiedad se llama estructuralidad y curiosamente tiene una relación muy fuerte con la topología también, lo vamos a ver mañana. ¿Sí? Pero esas propiedades, todas las que mencioné recién, son las típicas de la lógica clásica. La relación de consecuencia verifica otras propiedades que son muy, digamos, muy nucleares, muy de raíz, y que esas propiedades son válidas para cualquier tipo de lógica. Esas propiedades son las siguientes. Si alfa es la propia hipótesis, entonces alfa es deducible, ¿sí?, del conjunto gamma de hipótesis. Digamos, una cosa tonta. Si A es un triángulo rectángulo y además, no sé, la hipotenusa mide 8, entonces alfa es un triángulo. ¿Sí? Es decir, cuando uno tiene de un conjunto de premisas, se puede deducir cada una de las premisas. Eso se llama extensividad. La monotonía es otra propiedad que tiene la lógica clásica y que va a compartir con muchas otras. Por ejemplo, si yo tengo que del conjunto de premisas gamma se obtuvo alfa y aumento la información utilizando un conjunto delta más grande de premisas, entonces ese conjunto delta, al contener a gamma adentro, también se va a obtener alfa. La lógica clásica verifica entonces extensividad, monotonía, y verifica la transitividad también. La transitividad dice lo siguiente. Empecemos por acá, que creo que es lo más razonable. Si de un conjunto delta se obtiene un montón de formulitas gamma que forman parte de este conjunto gamma mayúscula. Primer paso, de delta se obtuvo en cierta forma todo gamma mayúscula. Y si de gamma mayúscula se obtiene alfa, entonces a la larga de delta se va a obtener alfa. Estas propiedades son las claves que tiene no solo la lógica clásica, sino cualquier lógica. Y eso es lo que lleva a definir lo que va a ser una lógica abstracta. Una lógica abstracta, proposicional, ahora recuerden que estamos trabajando sin cuantificadores,
es un par, es una estructura matemática, en donde el soporte donde va a actuar esta estructura es una álgebra de palabras, ¿sí? Y la relación es una relación de consecuencia, como dije, conecta conjuntos de fórmulas con fórmulas individuales y verifica extensividad, monotonía y transitividad. Las vuelvo a repasar qué es lo que son. Extensividad, si alfa pertenece a gamma, entonces de gamma se obtiene alfa. Monotonía, si aumento las hipótesis, la consecuencia sigue siendo válida. Transitividad, como el nombre lo indica, si de delta obtengo toda la información de gamma y de gamma obtengo alfa, a la larga de delta obtengo alfa. ¿Sí? Víctor, nos quedan 3 minutos para las 11. Te aviso más o menos para Estoy que... cerrando, Listo. porque justamente la última línea que tengo aquí no la pretendo dar, la pretendo dejar para que los chicos la lean si les interesa. Perfecto, Si me das 2 minutitos, voy sí, cerrando. Sí. Y ahí habilitamos para las preguntas. Gracias, Noelia. Bien, voy a saltear propiedades extras de la lógica clásica en sí, pero lo que yo quería indicar es lo siguiente, que en vez de elaborar con el martillito, y eso sí me parece importante, si no voy a recalcar mañana, el martillito es una relación que conecta, como dije, conjuntos de fórmulas con fórmulas individuales. Pero yo puedo simular este martillito con lo que se llama un operador de consecuencia, que es una función que toma un conjunto de fórmulas y me devuelve conjuntos de fórmulas. ¿Cómo se define eso? Bueno, las consecuencias de un conjunto gamma es todo aquello que se obtuvo mediante el martillo. Consecuencias de gamma son todas aquellas alfa que están en este lenguaje, tales que alfa se obtuvo a partir de gamma mediante la relación de consecuencia que yo tenía originalmente. ¿Por qué motivo uno trabaja en vez de este martillito, en vez de trabajar con este martillito, trabajamos con el operador de consecuencia? Porque estos conceptos, lo vamos a repasar bien mucho más fuerte mañana, son interdefinibles. Entonces uno puede imaginarse que la lógica, en realidad, acá estoy diciendo justamente que son interdefinibles, la lógica en realidad puede explicarse sin utilizar el martillo de relación, sino utilizando este operador. Este operador debería expresar la idea de extensividad, monotonía y transitividad de algún modo. ¿Cómo se expresa a nivel operador? Esas mismas ideas que antes se expresaban con el martillito. Bien, la extensividad de esta forma. De gamma, gamma siempre está contenido en las consecuencias de gamma. Es decir, siempre las premisas están contenidas en sus propias consecuencias. Monotonía es muy sencillo. Si gamma está contenido en delta, todo el conjunto de consecuencias de gamma está contenido en consecuencias de delta. Y la transitividad se traduce en algo que tiene este formato. ¿Sí? Crean que es así. ¿Sí? La transitividad se traduce que si tengo gamma y busco todas las consecuencias, tengo un conjunto nuevo, le vuelvo a aplicar las consecuencias, no crecí más. Me quedé en la primera aplicación de consecuencias. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, aquellos que hayan pasado por los cursos de topología, esto tiene toda la cara de un operador de clausura, pero no es del todo así. Es un operador de clausura medio berreta, ¿sí? Acá estoy haciendo un pequeño spoiler, que es parecido a un operador de clausura topológico, pero que le faltan un par de propiedades. Eso lo vamos a repasar bien en la clase de mañana. ¿Cuáles son las propiedades que le faltan? Básicamente, en la topología, el vacío es un conjunto de cerrados, es decir, la clausura del vacío es el vacío. En los operadores de consecuencia dados por la lógica, no. Ya vimos que el conjunto de consecuencias del vacío son los teoremas, no son el vacío. Y tampoco se verifica esta propiedad. Pero para resumir, la clave es que la lógica que tradicionalmente se simulaba, bueno, acá me salté un poquito. Quiero explicar esto aquí. Acá está. La lógica que tradicionalmente, tradicionalmente una tradición que empezó hace 10 minutos, se simulaba como un conjunto o una álgebra de palabras con un martillito de relación de consecuencia, se puede simular como una álgebra de palabras, pero con un operador que es, como dije recién, muy parecido al operador de clausura. Y esto ya me da el empalme para que en la clase
de mañana podamos hablar un poquito qué le pasa a este operador de clausura y cómo se conecta con los operadores de clausura tradicionales de la topología general. Bueno, termino acá y les comento, antes de habilitar las preguntas, les comento esto de aquí. Aquí es un listado de un montón de lógicas que no son las clásicas, que fallan por determinados motivos. No tenía intención de darlo, pero si les interesa bajar los slides, léanlos y lo charlamos informalmente mañana o bueno, o en algún otro momento. Ahora sí, gracias gente, y Noelia, te habilito para las preguntas, si hay algún interesado en preguntar, por supuesto. Bien, bueno, acá muchos preguntan por las filminas, ya le dijimos que van a estar en el foro, si los vamos a subir, bueno, al canal la semana próxima. Bernardino dice excelente, después Javier dice excelente presentación, muy claro. Jobran dice muchas gracias, gracias. Por ahora no veo preguntas, no sé, Francisco, si vos ves. No, no hay ninguna pregunta. Por acá hay una, por acá hay una. Gabriela pregunta. Bueno, está bien, no es necesario. Pero si hay una, perfecto, dale. Dice, ¿dónde podemos ver la demostración del teorema de corrección y de completitud? Pregunta Gabriela. Bueno, bien, perfecto. Hay varios libros, la bibliografía la voy a dar mañana. En cualquier libro de lógica matemática, no voy a decir avanzada, pero de lógica matemática básica para digamos, para profesionales, pero lo más básico, en cualquier libro de esos vas a tener teoremas de corrección y completitud, ¿sí? Cito uno, hay un libro de Mendelssohn, hay un libro que está en castellano, que es un apunte de álgebra del cálculo proposicional, que lo editó en la Universidad de Bahía Blanca. Ese está en castellano, así que está muy bueno, y hay otros libros más que les comento mañana. Pero en cualquier libro estándar están, no son sencillas de entender por ahí. Básicamente no porque no sean fáciles, sino porque tienen un modo de laburo que no es el modo de laburo tradicional, ni en el álgebra lineal, ni en las estructuras algebraicas, ni en el análisis. Entonces hay que acostumbrarse. Pero, bueno, no es algo hipercomplicado. Para los que estamos en el tema, sale. Ariana pregunta, muy buena charla, en el profesorado vimos esta lógica en un taller del profesorado, pero no sé si en la licenciatura se aborda este tema. Gracias, Víctor, súper claro, dice. Sí, no sé de qué universidad será Mariana. En la licenciatura se ve un poquito de San Juan, sí, yo comento lo que conozco, que es de San Juan. Tanto en la licenciatura como en el profesorado de matemática tiene una materia en primer año donde se comparte, que es de cursado compartido, y se ve tablas de verdad, y se ve un mínimo de demostraciones, digamos así, formales, pero muy, muy, muy por encimita. Y ya en la licenciatura, a los interesados en hacer lógica matemática como disciplina avanzada, sí, ahí les damos con un hacha, pero es muy típico de San Juan, porque San Juan tiene una tendencia a formar gente en lógica y variantes. En el resto de las universidades no lo sé. Bien, Walter dice que hizo una pregunta, pero no la estaría encontrando, así que si la puede repetir. Hay otro comentario de Leonardo. Nosotros en Mar del Plata tenemos una materia que se llama Fundamentos de la Matemática, donde vemos todos estos temas, comenta. Bien, excelente. Nosotros, te comento, Leonardo, nosotros también tenemos la materia Fundamentos de la Matemática, tanto en el profesorado como en la licenciatura, pero no se ven estos temas porque están más enfocados en lo que sería teoría axiomática de conjuntos en esa materia. Es decir, se ve tablas de verdad en primer año, y en la materia Fundamentos de la Matemática, que es más avanzada, se ve la axiomática de Zermelo-Frenkel para teoría axiomática de conjuntos, ¿sí? No se ve lógica específicamente. Bien, ahí encontré la pregunta de Walter que dice, ¿qué pasa con el O exclusivo, X o R? ¿Está en la lógica clásica? Sí, está en la lógica clásica, y eso lleva a un tema importante, que se llama un tema que como le estaba dando el enfoque topológico en el curso,
no es un tema que yo no indiqué, que es el siguiente. Como han visto, nosotros jugábamos con 4 conectivos. Disyunción, que sería la disyunción incluyente, ¿sí? Vale alfa o beta, o ambas. Negación, implicación y conjunción. Técnicamente hablando, esos 4 conectivos son excesivos. Uno con negación y con implicación puede simular a los otros, ¿sí? Inclusive con negación y con disyunción también puede simularlos. Y con negación y con conjunción también puede simular. Es decir, dentro de la lógica hay un área que se dedica a estudiar qué información o qué conectivos pueden obtenerse, son esenciales y qué conectivos no. Bien, el O exclusivo, que es el que comenta Walter, es el vale alfa o vale beta, pero no valen ambos en simultáneo, puede obtenerse como lo que se llama un conectivo secundario. Puede obtenerse a partir de los 4 que ya tenemos. Entonces, para no armar bardo en la charla, trabajé con poquitos conectivos, no lo agregué, ¿sí? Pero tenemos, de hecho, tenemos 2 a la n funciones n área, creo que es así, posibilidades de conectivos. Si uno quiere conectivos de aridad n, tiene 2 a la, paréntesis, 2 a la n posibilidades de conectivos de aridad n. En particular, conectivos binarios, tenemos 16 conectivos binarios posibles. Uno juega solo con los... Ahí estaba hablando un poquito de la relación de lógica con combinatoria. Uno juega un poquito con la cantidad mínima de conectivos para que la charla sea más o menos amena y no se dispare. Pero sí, lo exclusivo forma parte de la lógica clásica, solo que no lo agregué porque sale medio automático de los otros 4. Inclusive, de esos 4 que indiqué, hay 2 que están sobrando, también, ¿sí? Ok, otra pregunta de Pablo. ¿Hay posgrados en lógica matemática en San Juan? Pregunta. No, en San Juan no hay posgrados de ningún tipo, ¿sí? La gente que hace posgrados en San Juan tiene la suerte de tener a la Universidad de San Luis al lado y hacemos los posgrados en San Luis, y tenemos muy buenos vínculos también con la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, que hay mucha gente que justamente ha hecho posgrados vinculados con la lógica, y ahora tenemos una cierta vinculación de otras universidades que nos están dando todo el apoyo. Tenemos profesionales que están haciendo el posgrado en la Universidad de La Plata, y gente inclusive que ha terminado el doctorado en temas de lógica en la Universidad Nacional del Litoral, de Santa Fe. Bien, un comentario de Virginia. Hola, muy buena la charla. ¿Hay alguna relación entre estos teoremas y los teoremas que, por ejemplo, vemos en análisis o cálculo y con las demostraciones? Nosotros vemos un poco de tablas de verdad en álgebra, pero hasta ahora al menos no he tenido una materia con estos temas tan específicos. Con análisis. Bien. Como tal vez ya sospechen, sobre todo los chicos que son más grandes, que tienen años avanzados de la carrera de licenciatura, cualquier área de la matemática se puede conectar con cualquier otra área de la matemática. La lógica con el análisis se puede conectar en ciertos aspectos también. En cuanto al formato de teoremas, yo no veo un formato demasiado parecido con el análisis en este sentido. El análisis real, ustedes han visto los conceptos de abiertos, de cerrados, y también seguramente han visto conceptos de clausura y de interior y de todo, el análisis real. En lógica va a pasar lo mismo, vamos a tener eso, pero justamente pasa, y eso lo vamos a ver en la clase de mañana, ocurre que lo que es bueno para un analista, para los lógicos es malo, y viceversa. Hay veces que hay confluencia, ¿sí? Pero anticipo un poquito. Concepto de densidad en análisis real, por ejemplo, un conjunto denso es algo piola. Bueno, en la lógica es algo malo, ¿sí? Pero sin embargo, sí, hay una conexión. Y de hecho, volviendo a lo que preguntaron recién, justamente esa conexión viene dada por la topología, ¿sí? El análisis real tiene topología por detrás, la lógica tiene topología por detrás. Un buen empalme sería justamente la idea de topología. Muy bien. Una más de Julián. Dice, ¿la información de las tablas de verdad es equivalente a los axiomas de tipo Hilbert? Y si es así, ¿cómo se demuestra? Bien.
Bueno, ese es el teorema de corrección y completitud, ¿sí? Tenés que demostrarlo, es medio largo, pero sí, pero es equivalente. Una forma medio tonta, justamente lo que dije, la información de tablas de verdad y de axiomática tipo Hilbert, la relación de consecuencia es la misma. Así que creo que eso responde a lo que dijo Julián. ¿Cómo se demuestra? Hay muchas técnicas de demostración de corrección y completitud. Un anticipo muy corto. La corrección, lo que se llama corrección, que es la ida de esa conexión entre las dos relaciones de consecuencia, siempre es muy fácil. Y la completitud es muy difícil. ¿Sí? Hay una conexión que tiene una ida y una vuelta, una ida que sale sencilla y una vuelta que sale complicada. No quiero decir más porque puede armarse bardo, pero ahí preguntaron en qué libros buscar. Yo sugeriría que busquen en el libro de Hernán San Martín y Marta Sagastume, que es el que dije que era de la Universidad Nacional del Sur. A Julián, que si está interesado, después podemos charlar aparte, por duda, porque es una demostración larguita, digamos. Bien, Julián Juan pregunta, planteo que alfa o no alfa estaban en gamma, pero no se refirió al concepto de consistencia o queda sobreentendida. Pregunta. Bien, bueno, buena pregunta en el siguiente punto. La lógica clásica es una lógica que no permite, a causa del principio de no contradicción, no permite las fórmulas inconsistentes. No vale alfa y no alfa. ¿Sí? Eso se llama principio de no contradicción, en algún momento de las transparencias lo dije. ¿Sí? Uno de los motivos por el cual no vale alfa y no alfa es que si yo las tuviese juntas, el sistema se torna explosivo, es decir, colapsa. ¿Sí? Colapsa en el sentido de que de alfa y no alfa se puede demostrar cualquier tontería. ¿Sí? Y esto viene a raíz de que en una implicación de lo falso, 0 implica cualquier cosa, vale 1. ¿Está bien? Entonces, en la lógica clásica puedo tener conjuntos inconsistentes, por supuesto, puedo tener conjuntos de premisas contradictorios, pero si tengo conjuntos contradictorios, me van a generar un colapso en sus consecuencias. Las consecuencias de un conjunto contradictorio es todo el lenguaje. No sé si responde la pregunta de Juan. Es una lógica clásica. En las no clásicas no. Les recomiendo que lean ahí la lógica para consistente, que justamente en la lógica para consistente eso no vale. Bien, una pregunta de Valeria. ¿Qué opina de la lógica en otras carreras que tengan matemática? ¿Debería estar la lógica en otras carreras que tengan matemática, como ingeniería, física, etcétera? No sé si mi opinión es muy, muy válida. Con seguridad en informática sí. En informática sí, por el hecho de que nosotros jugamos con la lógica matemática, como lo hemos visto, con lenguajes formales. Y por ejemplo, la idea de demostración formal no deja de ser un programita. Es una especie de programa formal. Y de hecho, no solo que yo opine que en las carreras de informática la lógica debería estar, sino que mi opinión es totalmente poco importante porque ya está. Seguramente en las carreras de informática la lógica la tiene. ¿Sí? Con respecto a otras carreras, no creo que sea tan obligatorio digamos, un abordaje formal o excesivamente formal como el de este curso para la lógica. Sí que les deberían enseñar algunos rudimentos básicos de cómo pensar y cómo razonar, y sobre todo de cómo explicar, cómo escribir. Por ejemplo, lo que dije ahí medio al pasar, si uno tiene alfa implica beta, no se garantiza no alfa implica no beta. Eso se lo debería enseñar a cualquiera, a un ingeniero, a un geólogo, a un historiador, digamos. ¿Está bien? Volviendo a las carreras exactas, un mínimo de rudimento de cómo pensar debería existir. No sé si tan formal. Y en informática sí, hiperformal. Es mi opinión. Muy bien. Bueno, Juan le agradece por las interesantes respuestas. Dice, voy a ver la lógica para consistente, perdón. Para consistente, sí. Sí, perdón. Y Walter pregunta si en ciencias políticas debería estar presente la lógica. Bueno, que debería, que no todas las carreras de ciencias políticas está, pero que en muchas sí, al menos en ciencias jurídicas está.
De hecho, a los interesados en ver la conexión de la lógica con ciencias jurídicas, con lo que es legislación, vean ahí el apartado de lógica modal. Hay una de las tantas lógicas modales, se llama la lógica deóntica, y habla justamente de agregar a la lógica clásica los conceptos de lo que está permitido y lo que es obligatorio. ¿Sí? Tiene mucho que ver con legislación jurídica. Entonces, y de eso, y en eso trabajó mucho, una pequeña anécdota, un abogado argentino dedicado a la lógica y que generó toda una escuela de lo que se llama revisión de creencias, y que se trabaja mucho en lógica jurídica, pero también se trabaja en informática. ¿Sí? Al interesar, yo no puse nada de eso y tampoco conozco, pero los que quieran ver algún tipo de Wikipedia de revisión de creencias, van a ver el nombre de Carlos Alchaurrón, que justamente era un abogado argentino muy interesado en la lógica. Bien, Juan vuelve a comentar, nosotros utilizamos el libro de Margararis, no sé si se pronuncia así, ¿lo toman los autores que menciona como referencia? Pregunta. Yo no lo conozco al libro, así que sería bueno que él me dé la referencia a mí. Capaz que es un muy buen libro y no lo conozco. Bueno, y vamos terminando después. Bueno, muy buena la clase, muchas gracias, gracias por compartir con nosotros. Pero bueno, mañana continuaremos. Bien, bien. Pido Muchas disculpas gracias. de paso a Noelia. ¿Se cortó? No, te escuchamos. ¿Bien? Ah, bien, bien. Pido disculpas a Noelia porque estaba convencidísimo que la clase arrancaba a 10:30. Entonces, por suerte, ella me llamó 10 menos 5 para arrancar. Mañana voy a estar un poquito más temprano. A las 10 en punto debería estar todo armado. Y Bueno, gracias a los asistentes, ¿sí? gracias a vos y gracias a Francisco. Nos vemos mañana entonces. Chao, A hasta la mañana, misma gente. hora y por la misma sala. Bien, bien. 10 de la mañana. Agenda. Exacto.